Muy bien. Bueno, buenos días para todos. El tema que vamos a ver hoy es un tema muy importante, muy preguntado. También es bueno decirlo como siempre hablamos, pensando también en lo que fuimos estudiando. Es un tema muy preguntado, casi que imposible que no esté. Y la idea de esta clase es, en una clase, poder darlo para que ustedes tengan bien en claro qué es lo que pasó y cómo se solucionó. No es un tema complejo, no es un tema que tengan tampoco cientos de hojas, sino que es un tema que es muy polémico porque toca muchos temas vinculados a derechos humanos, un tema muy áspero, ¿tá? Y una solución legal, una ley que en 6 artículos resuelve esta situación. ¿Tá? Nosotros lo que vamos a hacer con el tema de hoy, que es actos de los gobiernos de facto, validez o invalidez de los actos de gobierno de facto, es dar un enfoque estrictamente jurídico. ¿Tá? Vamos a hablar del periodo de facto, del último de nuestro país, desde una perspectiva estrictamente jurídica. Este es un tema que atraviesa todo tipo de disciplinas, que se puede analizar desde una perspectiva sociológica, una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva, bueno, jurídica, social. Es un tema muy complicado, ¿tá? Bueno, político ni hablar, y nosotros lo que vamos a hacer es darle un enfoque estrictamente jurídico, ¿tá? Planteando la problemática que obviamente afectó a los ciudadanos y cómo jurídicamente se dio una solución, la cual no deja de ser una solución totalmente sujeta y abierta a críticas, ¿no? Hay muchas personas que opinan que estuvo bien, que estuvo mal, no es tampoco una solución en la cual usted tenga que comulgar, con saberla y después poder argumentar a favor o en contra. ¿Tá? Este, un poco el esquema de trabajo que vamos a plantear hoy para lo que es gobierno de facto, vamos a hacer una definición en general del gobierno de facto. ¿Tá? Vamos a dar 3 partes. ¿Qué características tienen en general? Vamos a estudiar el último periodo del Uruguay, del 73 al 85, qué pasó específicamente en materia jurídica, como digo, siempre en materia jurídica. Y vamos a estudiar una ley, que es la ley que básicamente soluciona el tema, que es la ley 15738, que es la solución al tema. Bibliografía para este punto están todos los manuales, ¿no? Correa, Roca, Casinelli, Corseñac, en todos los manuales, ¿no? Bueno, y ni hablar, como dije, otras cosas, porque es un tema que abarca todo, es un tema que trasciende a toda la sociedad en su conjunto. Pero lo más importante acá es que ustedes tengan bien claro qué hizo la ley 15738, que repito, es una ley de 6 artículos, o sea, es una carilla la ley. Y es muy importante. Ustedes con la clase que vamos a dar hoy, con la bibliografía típica que tienen para este tema, y con la ley, si ustedes juntan eso y tienen un buen esquema y un buen tema bien ordenado, no tienen mayores problemas para entenderlo. ¿Tá? Es un tema que requiere esa estructura, pero después no tiene mayores problemas para entender qué es un gobierno de facto, qué pasó en Uruguay y cómo se solucionó. ¿Tá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Nosotros vamos a hablar, sí, Franco, vamos a referirnos al último gobierno de facto, entre el año 73 y el 85. Bien, ahora respondo a él también. ¿Tá? Que fue el último periodo, vamos a hablar de sus características y la solución jurídica que hubo para salir. Porque ahora vamos a ver, los gobiernos de facto generan muchos problemas a nivel jurídico. Y la ley es la ley 15738. Ahí está, puso a compañera Claudia, muchas gracias, Claudia. Bien. No sé si. Exacto, exacto. Florencia me anticipó a la pregunta que iba a hacer ahora. ¿Qué es un gobierno de facto? A ver, ¿quién se anima a decirme qué es un gobierno de facto?
lo que ustedes sepan, quieran, sin miedo. Si el gobierno de facto, ¿qué me dicen? Eh, Puede ser un gobierno que no es electo democráticamente. Bien, perfecto, perfecto, Sabrina. ¿Qué más? Un gobierno que da un golpe de Estado, va en sintonía. ¿Qué más? Que no está reconocido claramente por la norma jurídica. Bien. ¿Qué más? ¿Van bien? Ahora peleamos en decisión más concreta, pero van bien. Pero, por ejemplo, yo les digo, puede ser un gobierno electo democráticamente, pero que después se perpetúe en el poder. ¿Qué más pueden decir? Que persigue un régimen dictatorial, puede ser. Sí, claro, sí, es una característica principal. Que abusa de su poder. Ahora cuando veamos las características, la primera, como quien dice, regido por un gobierno militar, pues, puede ser, a veces son civiles, o sea, principalmente son militares, pero puede ser a veces también de civiles que se toman el poder. Sin duda, Ignacio Nacional, no renunció a la Constitución, están definiendo perfecto. Todo lo que estoy diciendo son todas características. Bien, no es oficial, no cumple las pautas, exacto, o tiene sus propias pautas. Le voy a dar una definición de un renglón para que todo esto que ustedes dijeron lo tengan en esa definición. Y después vamos a ver las características, que ahí en las características está mucho que ustedes dijeron. Gobierno de facto, todo lo que ustedes dijeron está bien. Porque además tengan en cuenta que los gobiernos de facto no son todos iguales. Entonces, puede hacer que existan gobiernos de factos militares que no respeten la Constitución, que la respeten y la ignoren, que hagan abuso de poder, que sean más o menos violentos. Hay características comunes a todos que vamos a ver ahora, pero hay una matriz en lo que ustedes hicieron que es la realidad y está correcta. La definición, así, si me dicen, bueno, vamos a definir gobierno de facto de forma bien cortita para arrancar a desarrollar, sería un gobierno de facto es una denominación general que se emplea, denominación general que se emplea para nombrar autoridades no legitimadas en procesos democráticos. Les repito, hay muchas definiciones, pero esta es una que tiene como un poco de todo. Un gobierno de facto, en sentido amplio, por así decirlo, es una denominación general que se emplea para nombrar autoridades no legitimadas en procesos democráticos. Que un poco, ahora cuando las características, es todo lo que usted viene nombrando, que se pone por la fuerza, que hace uso de poder, que no respeta la Constitución, pues que es militar, esas son cosas muy comunes. ¿Pudieron tomar nota de la definición? Bien, perfecto. Y ahora vamos a pasar un poco a las características, que es lo que usted está nombrando. Como les digo, hay tantos gobiernos de facto como países del mundo, porque todos los países en el mundo tuvieron, o casi todos, vamos a generalizar, en algún momento un gobierno de facto. Entonces, ¿qué se ve en común? Se puede decir, como, ¿qué tenemos en común entre todos? Porque como les dije, no son todos iguales. Hay gente que llega al poder democráticamente y se queda. Hay gente que va y rompe y agarra el poder por una coyuntura. No es lo mismo, hay gobiernos que derogan su constitución, hay otros que la tienen y no la usan. Entonces, ¿pero qué tiene todos comunes? Y acá son características generales que está bueno que ustedes las sepan. La primera característica, a ver, perfecto María con la definición, que suspenden garantías. Inobjetable. Cuando hay un gobierno de facto, las garantías, y me refiero a garantías en sentido amplio,
de todo tipo de garantías, se suspende por esa no legitimación que tiene. Primera característica, suspenden garantías. Esa es la primera característica fundamental. Segunda característica, violación a los derechos humanos. En mayor o en menor medida, en los gobiernos de facto se producen violaciones flagrantes a los derechos humanos. ¿Está? Desde lo más dramático, como son las muertes, las desapariciones, hasta cosas a menor escala, pero violaciones a derechos humanos es una característica de los gobiernos de facto en general. O sea, no existen gobiernos de facto que no cometan violaciones de derechos humanos. ¿Está? Habrá, como les digo, casos más dramáticos o casos menos dramáticos, eso está en cada uno a evaluar. Es un poco complicado decir qué violación de derechos humanos es más flagrante que otra, eso es un tema que cada uno, ustedes como juristas, como profesionales, lo pueden evaluar con su criterio, pero objetivamente hablando, violaciones de derechos humanos ocurren. Tercer característica. ¿Se acuerdan? Bueno, se suspenden las garantías, se violan los derechos humanos, y otra característica, para decirlo, típica de manual de los gobiernos de facto, suprimen o intervienen órganos. ¿No? ¿Cuáles? Infinitos. Desde el Poder Judicial, la Corte Electoral, el Parlamento, pónganle el nombre que ustedes quieran. Pero los gobiernos de facto se suprimen y se intervienen órganos. Suspenden garantías, violan derechos humanos, suprimen o intervienen órganos. Cuarta problemática. El Estado de Derecho, en realidad, acá Susana nos pregunta, es un concepto muy amplio, pero yo entiendo de nivel personal que sí, el Estado de Derecho no corre en un gobierno de facto. ¿Va? Después hay que ver qué entendés por Estado de Derecho. Pero el Estado de Derecho en sentido general de la definición, en un gobierno de facto, no corre porque es un grupo de personas que de una forma u otra llegan al poder por reconocimientos no legitimados. ¿Está? Sí, Claudia, claro. La tercera es, suprimen o intervienen órganos. ¿Esto qué quiere decir? Directamente a veces se eliminan órganos. Por ejemplo, se elimina la Corte Electoral. Pongo un ejemplo, no digo que sea. Pero hay otros órganos que es testimonial. Bueno, si interviene en el Poder Judicial, el órgano como tal no estaría teniendo la misma validez que lo que tiene hoy, aunque exista el Poder Judicial. Cuarto tema, y acá está el gran problema de los gobiernos de facto en materia jurídica, les digo, por favor, materia jurídica, siempre el gran problema son derechos humanos. ¿Está? Censura los medios de comunicación, en realidad, sí, nosotros tomamos algunas características generales, pero también, o sea, hay tantas características como quieran poner, seguro. Censura y control, y bueno, eso, Susana, podría ir dentro de lo que sería suspender las garantías, en sentido amplio. ¿Está? Las garantías de la libertad de prensa, la libertad de expresión, todas esas garantías de derechos básicos, se suspenden. ¿Está? Se suspenden. Sí, sin duda se suspenden. Sin duda, de una acción. Y capaz que un análisis, si viene un gobierno de facto en el día de hoy, suspendería las redes sociales, porque eso también depende del contexto. Hoy, capaz que los medios de comunicación tradicionales, como el diario papel, no tienen la fuerza que puede tener una red social. O bueno, en su momento fueron los blogs, hubo muchos, en otra época fueron libertad de expresión, sin duda. ¿Está? Voy al cuarto punto, repito, garantías suspendidas, vidas de derechos humanos, suprimen o intervienen órganos. Punto 4, este es el más importante para nosotros. Tienden a dictar mucha normativa. En los gobiernos de facto, una característica de estos gobiernos es que para sentarse en el poder dictan mucha norma. Hay mucho procedimiento legislativo, el cual está totalmente viciado de nulidad, pero lo dictan. Correa, por ejemplo, dice que los actos de un gobierno de facto nacen de un modo no previsto constitucionalmente, y que eso es un vicio.
¿Por qué? Porque es como yo les decía hoy. Claro, uno a veces piensa, ustedes piensan como estudiantes universitarios. No es blanco-negro. No es que viene un gobierno de facto y tira todo y hace todo nuevo. Lo que hace es, lo que está, lo interviene, lo cambia, algunas cosas siguen funcionando pero mal, otras cosas. Entonces, eso es como un híbrido en el cual tiene una apariencia que puede andar, pero en realidad está totalmente viciado. Estamos hablando de un grupo de personas militares, pongan el nombre que ustedes quieran, ¿eh? Eso no hay una definición concreta, pero toman el poder democrático. ¿Y qué pasa? Que estos objetos de tesis, nosotros tenemos un taller en la carrera de abogacía que se discute estos temas en forma práctica, acá lo vamos a ver más por arriba. ¿Qué es el gran problema de esto? ¿Qué pasa con los terceros de buena fe y con los derechos adquiridos? Voy a bajar esto a tierra para que entiendan el gran problema en sentido jurídico. Ustedes, estudiantes de la Facultad de Derecho, hoy, hacen su carrera, se reciben, no tienen nada que ver con el gobierno de facto, no tienen nada que ver con temas políticos, no conocen a nadie, van, estudian, se reciben. Muy bien. La facultad está intervenida. Les pongo en contexto. Ustedes dieron todos sus exámenes, estudiaron, salvaron, perdieron, se quedaron quedando de madrugada, 5, 6, 8, los años que les llevó, tienen su título colgado en la pared. Muy bien. Yo llego y les digo, cuando se vuelve la... Lucía es que tiende a editar mucha normativa. Sí, razonamiento. Y le digo, mire, ¿sabe qué? Su título no vale, porque en realidad la facultad estaba intervenida, estábamos en un gobierno de facto, estábamos con actos que no estaban constitucionalmente protegidos, entonces su título es nulo, no vale. Porque, mire, usted aparte, acá está probado que 10 personas le regalaron el título, un ejemplo un poco dramático, pero su título no vale, porque no había garantía jurídicamente. ¿Ustedes qué piensan de eso? O su divorcio, no, usted no está divorciado, porque el Poder Judicial está intervenido. Entonces usted no está divorciado. O usted compró esta casa, no, mire, no la compró, porque el acto fue nulo. ¿Entienden la problemática de esto? ¿Qué piensan ustedes de este tema? ¿De que es justo? Es como, porque la problemática que se nos da acá es la justicia y el derecho. Porque yo por un lado tengo el derecho totalmente viciado, porque como dijimos, y ustedes dijeron perfecto, tengo todo este combo de problemas, garantías violadas, derechos humanos, órganos intervenidos, órganos nuevos. Entonces, que una primera vista diría, no, todo eso es nulo. Y sí, la realidad es que debería ser nulo. ¿Y la gente de buena fe? Pregúntenle sus padres, son más jóvenes, sus abuelos, seguramente hayan vivido todos en dictadura. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué piensan ustedes de esta situación? Porque está el derecho que está la justicia de aquel que no tuvo nada que ver. ¿Entienden lo que les digo? Que no tuvo nada que ver. ¿Ustedes qué opinan? Es injusto, claro. A ver qué más. Totalmente injusto. Y los voy a provocar un poquito. Y, a ver, lo mismo con el divorcio. Estas personas, claro. Porque después la ley soluciona esto. Y en lo que hace la ley, ahora vamos a ver cómo soluciona este tema. Porque esto se soluciona. Y se soluciona de una forma bastante justa, por así decirlo. ¿Y les parece justo que haya, por ejemplo, en un concurso de trabajo, 100 personas que ascendieron a dedo sin concurso, sin garantías? Y que queden para siempre. O gente que se jubiló en esa época con jubilaciones estratosféricas. Y porque estaban ahí y se jubilaron. ¿Entienden la problemática de esto? ¿Entienden? Claro, y sí, pasa. Y pasó y se tuvo que solucionar. Pero ¿entienden lo complejo de este tema? A nivel jurídico, ni me metí en, le repito, no me metí en lo más importante, son derechos humanos, desaparecidos, muerte, o sea, que es mucho más importante que esto. Pero a nivel jurídico, ¿entienden lo que pasa, la problemática del vicio aparente de ciertos actos y el derecho adquirido a un tercero de buena fe, que nada tiene que ver con esto? ¿Ah? Como les repito, uno cuando estudia esto tiende a pensar que era una guerra, que estaba todo parado, y en realidad pasaban muchas cosas, y mientras tanto la vida seguía para mucha gente, la gran mayoría. Les repito, pregúntenle a padres y abuelos que se van a recibir, se van a haber divorciado, se van a haber comprado su casa en dictadura por un tema hasta generacional. ¿Tá?
Ese es el gran problema que la ley 15738 resuelve. ¿Tá? Es muy importante que ustedes entiendan el problema. ¿Tá? Que entiendan el problema. Que entiendan, y para entender el problema tienen que entender cómo llegar al problema. ¿Tá? Y cómo el problema es definiendo esto. Porque a ustedes capaz que mañana en un parcial le preguntan, bueno, ¿cuál es la principal problemática asociada a los actos emanados de un gobierno de facto? Y a veces se responde, que la gente que se divorció no vale. Entonces, ustedes tienen que, y en realidad está bien, porque ese es el problema en sí, pero tienen que construir la respuesta. Y para construirla tienen que partir de la definición de un gobierno de facto, de estas características, y explicar el problema jurídico, y después lo van a complementar, como veremos ahora, con la solución de Uruguay. ¿Tá? Que Uruguay dio una solución. Bien o mal, pero la dio, y es bastante justo. ¿Tá? Antes de entrar a Uruguay, ¿alguna duda de esto? Yo igual después lo repaso todo como siempre, pero ¿alguna duda les quedó? No, bien, Sofía. Pregunten sin problemas, ¿eh? Hoy tocamos esta clase y después ya no se da más. Las características, perfecto. ¿No? Ahora las repito. Bien, ya la repito, Rocío. Si alguien más tiene una duda. Las características, como dijimos, no son una clasificación cerrada. Hay tantas características como gobierno de facto, y como hablamos, que compañías pusieron, libertad de prensa, yo dije las redes sociales, hay muchas características. Pero nosotros, a modo general, armamos un grupo que está en los libros, no es que tampoco lo inventamos, de las características típicas, de las que casi todos tienen, y las más amplias, cosa de poder meter si nos queda alguna colgada. Entonces, teníamos la suspensión de garantías, violación de derechos humanos, que se supriman o se intervengan órganos del Estado, y una tendencia a producción, acá la puso bien María, a editar mucha normativa, una tendencia a producción legislativa mucha. Después, a ver, si a esto ustedes le quieren agregar, ya les digo, violencia, y sí, otras características, censura, libertad de expresión, persecución a ciertas personas, sí, todo eso pasa y es infinito. Pero con estas cuatro, más o menos, tienen como un esquema armado de las que no pueden faltar. Bueno, estas están siempre. Después, ya les digo, y no es lo mismo un golpe de Estado en el 30, en 1830, en 1950 o en 2022. Porque, repito, uno suspende garantía de forma distinta. Hoy por hoy, que a uno le intervengan sus redes sociales es una suspensión de sus garantías, porque no puedo hacerlo y hace 30 años no existía. Entonces, eso puede cambiar y va a cambiar con el contexto. Pero la idea del cercenamiento de libertades es la misma. Pero cambia la forma que se expresa la libertad hoy o hace 30 años. ¿Tá? Muy bien. Vamos a pasar a la parte 2 de la clase, que es ¿qué pasó en Uruguay entre el 73 y el 85? Vamos a poner... Exacto, Brian. Exacto. Y ahora vamos a ver cómo eso que pone Brian, si todos lo están viendo, es lo que resuelve la ley 15738, que es la conclusión de la clase y del tema. ¿Tá? Cómo resuelve la validez de esos actos. ¿Tá? Eso déjenlo ahí, como en un paréntesis, y cuando entremos a la ley, vamos a ver cómo se resuelve y vamos a debatirlo. Vamos a ver, nosotros para este tema, la dictadura entre 1973 y 1985. ¿Tá? Que es la última. El último gobierno de facto, gobierno dictatorial, pongan el nombre que quieran, en nuestro país. Bien. Y ahora yo les voy a contar vieron que lo que en el tema anterior vimos como en forma teórica, bueno, suspenden garantías, y todo más teórico, más como abstracto. Bueno, miren lo que pasó en Uruguay. Vamos a bajar eso a tierra. En Uruguay, primeras medidas, algunas de las cientos que hay, pero las más típicas. Hubo órganos del Estado que no se integraron más y se dejaron de usar.
Primera medida. Órganos del Estado que no se integran. Segunda medida. Pierde independencia el Poder Judicial y se crea, por medios no constitucionales, un Ministerio de Justicia. ¿No? Van viendo, ¿no? Órganos que no se usan más, y el Poder Judicial pierde total independencia y se crea un Ministerio de Justicia como paralelo, sin respetar separación de poderes. Se crea. Segunda parte. Profe, Sí, Sofía. una pregunta, no sé si ya lo dijiste, pero quería saber quién llevó a cabo este gobierno de facto. ¿Cómo quién lo llevó? Este que es entre el año 1973 y No, 1985. en realidad nosotros en temas políticos no entramos. Ya. Eso ustedes pueden ver en libros, cómo se da el golpe, la decisión de las cámaras, lo que es la toma de militares, pero no entramos en temas de políticos. Hubo un golpe cívico-militar que tomó esos 12 años de nuestro país y se reinstauró la democracia con el gobierno del doctor Sanguinetti en 1985. Pero el entramado político, que entre paréntesis es sumamente interesante para quienes nos gusta estudiarlo y saberlo, pero no lo podemos en clase porque son temas políticos y nosotros damos un enfoque jurídico. Pero los invito a leer de ese momento porque al que le gusta el tema de la dictadura y eso, es muy interesante. Eso es muy interesante. Pero nosotros no entramos en, a ver, en el 73 vino en el 78 vino fulano, en esa puntual no entramos porque no nos permite por programa, pero los invito a leer y a interiorizarse, porque es un tema muy apasionante. Disculpa, Sofía, que no te puedo desarrollar porque seríamos mucho de tema. Ministerio de Justicia, bien. Dijimos, órgano del... Después buscamos y recomiendo un libro. Hay libros de historia muy buenos. Hay muchos seminarios que se hacen Lo que pasa que con las recomendaciones de este tema, y es inevitable tener que decirlo, va a haber, de acuerdo a la ideología que cada uno tenga, lo que quiera leer o no. Entonces, porque va a haber, si quiere leer más derechos humanos, si quiere leer... A ver, de derecho ya les dije, derecho con la ley y los manuales estamos pronto. Después, en general, hay muchísimos historiadores que escribieron, mucha gente en derechos humanos que escribió sobre este tema, hay un montón de material. Es que casi imposible encontrar información neutra sobre este tema. Es que eso es una realidad, por eso nosotros tomamos mucho cuidado. Lo nuestro es lo más fácil, por así decirlo, porque es jurídico. Esto no es político. Nosotros damos temas jurídicos 100%. Jurídicamente explicamos lo que pasó y lo que se solucionó con una ley. Pero en temas políticos, nosotros ahí no nos metemos, no nos corresponde, no es nuestro tema. Y bueno, después cada uno puede pensar lo que quiere. Eso está libre de alguna cosa. Lo que vamos acá es objetivo. Pasó. Tema 3. Se intervino. La Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, entes autónomos y servicios centralizados. Ahora repito. Se intervino la Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, entes autónomos y servicios descentralizados. Empiezan a ver lo que hablamos en una teoría en la práctica, ¿no? O sea, suspender garantía, vieron que quedaba como medio colgado, acá lo ven en la práctica. Vieron los órganos que se intervinieron directamente. ¿Está? Vamos al punto 3. Punto 4. Repito, María. Se interviene Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, entes autónomos y servicios descentralizados. Bien. Luego, se crean órganos por fuera de la Constitución, por fuera de todo. Entre otros, pero los más relevantes, el Consejo de Seguridad y Consejo de Estado.
se crean órganos por fuera de la Constitución. Ahora repito, Rocío, ahora repito todos los puntos. El Consejo de Seguridad y Consejo de Estado. Ahora voy a repetir, queden tranquilo, y después vamos a volver para que a ustedes les quede la clase bien ordenadita. Y, bueno, obviamente se crean muchísimas leyes. ¿Tá? Eso como siempre lo dijimos, se crean infinidad de leyes. A ver acá la compañera. Degradan, pierden dependencia. Lo que pone María está perfecto. Perfecto lo que pone María. María no, perdón, Miranda, disculpa. Me falló la vista. Miranda García, perdón. ¿Qué vimos hasta ahora? Porque ahora vamos a entrar en la solución. Pero quiero que tengan bien claro cómo llegamos a la solución. Hasta ahora lo que vimos fue un gobierno de facto en general, una problemática en general, abstracta, y ahora la estamos y después la bajamos a tierra a Uruguay. Y vimos con casos concretos, se interviene el Poder, se interviene el poder Judicial, ¿ah? Pierden dependencia, la Corte Electoral, se crea el Consejo de Estado, o sea, y con casos concretos de cosas que pasaron acá hace 30 años, bueno, 40, no es tampoco tanto. Entonces, ¿qué pasa en 1985 cuando, y se crean muchísimas leyes? Cuando llegamos a la salida, por así decirlo. Bueno, cuando los políticos, juristas, llámenle como quieran, de la época, se encuentran con, bueno, salgamos de la democracia. Salgamos a la democracia, salgamos de la dictadura. Se encuentran con el problema que hablamos hoy, que hay miles o cientos de miles de leyes y actos administrativos, porque imagínense, una ley, después, eso tiene miles de actos administrativos, miles de procesos, millones de personas, porque, a ver, es casi imposible que de una manera u otra, en 12 años, no te afecte una de estas leyes, en mayor o menor medida, como siempre digo. No es lo mismo, como siempre un ejemplo extremo de desaparecido de humanos, pero en realidad que en 12 años no tengas, porque o te recibiste, o ascendiste, o te casaste, o compraste un auto, es muy difícil que en 12 años no hagas nada. Si los niños van a la escuela, o sea, en 12 años a todos nos afectó de alguna manera u otra. ¿Ah? Entonces, ¿qué hacen cuando hablan de democracia? Bueno, dictan una ley. Lo solucionan de forma legislativa. ¿Ah? ¿Alguien sabe, así, aunque tenga sin tecnicismos, pero qué es esa ley? ¿Qué hace la 15738? En líneas generales, ¿qué hace? Bien. Bueno, les digo y vamos a leer la ley. Lo que se hace es, no deroga todas esas leyes, convalida todos los actos y las leyes, poniéndole un nombre, ahora lo vamos a leer, decreto de ley, y deroga o anula algunas leyes expresas. ¿Tá? O sea, todas las leyes dictadas durante el periodo de gobierno de facto se van a convalidar, ahora lo voy a leer acá que tengo la ley, y algunas se anulan y se derogan. Por eso se llama la convalidación de los actos de gobierno de facto. ¿Tá? Voy a leer el artículo 1 de la ley. El 1, solamente el 1. Es muy corta la ley. ¿Tá? Artículo 1 dice, convalidación. Decláranse con valor y fuerza de ley los actos legislativos dictados por el Consejo de Estado desde el 19 de diciembre de 1973 hasta el 14 de febrero de 1985, los que se identificarán como decretos leyes con su numeración y fecha originales. Respondo dos preguntas. Convalidar es darlo por válido, es que son válidos, que valen, y el número de la ley 15738. ¿Ah? Entonces tengo muy mala memoria para los números, pero es la 15738. Bueno, le repito, una ley que es una hojita, que son 2 hojitas por papel más un poco relleno. Así que son 2 hojitas. ¿Tá?
Artículo 1. Vamos a separar. Bueno, ¿qué es el artículo 1? Declárense con valor y fuerza de ley, o sea, los convalida. Los actos dictados entre el 73 y el 85. Pero dice que los va a identificar como decretos leyes. ¿Tá? En la práctica, jurídicamente, cuando vamos a la pirámide y todo, vale lo mismo que una ley. Solamente que al llamarse decreto ley, sabemos que se hizo en ese periodo. Nada más que un tema de terminología. El acto vale igual que una ley. Entonces, primera medida, acá. Se declaran los actos legislativos con valor y fuerza de ley. 1. Vamos al artículo 2. Al artículo 2 de esta ley, que es lo que habla de las nulidades. Vamos a hablar de convalidaciones, ahora vamos de nulidades. El artículo 2 dice: exceptúanse de esta declaración, y dice, los decretos leyes llamados leyes fundamentales y leyes especiales, que a continuación se indican, cuya nulidad absoluta se declara. ¿Y qué hace acá? Agarra leyes específicas, que no las voy a leer todas, pero por ejemplo, digo esa ley 1473, número de docentes autónomos, temas de incautación de bienes por justicia militar, nombre de una represa, temas en convenios colectivos, temas jubilatorios para similares militares, leyes fundamentales, leyes especiales. Entonces, ¿qué hace este segundo artículo? Dice, bueno, ok, en el 1 yo convalidaba todas las leyes y le ponía decreto de ley. En el 2 digo, momento, estas puntuales son nulas, no entran en lo que dice el 1. ¿Entendieron hasta acá? Sí, perfecto. ¿No? Que como verán, y ahora después lo vamos a escuchar un poco más, va en sintonía un poco con lo que hablaban ustedes hoy de la justicia. De decir, bueno, no quiero afectar a todo, o sea, estoy eligiendo lo menos malo. Hay gente que lo piensa así. Ahora pues abro un espacio para debatir qué les pareció la solución. Artículo 3. Artículo 3. Dice, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, así como los entes autónomos, los servicios descentralizados y los gobiernos departamentales, procederán a revocar de oficio, en la órbita de su competencia, los actos administrativos ilegítimos dictados en aplicación de dichos actos legislativos nulos, precisando en cada caso los efectos de la revocación. ¿Qué pasa en este artículo? Bueno, se fundamenta, se legitima a que órganos claves, como bien el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, se identifican, como dijimos hoy, una ley es algo muy macro, pero después hay que bajar la tierra por actos administrativos infinitos, vinculados a esas leyes nulas, los puede revocar de oficio. Como bueno, como hablamos hoy, una forma de dar un poco más de garantía. Bueno, yo identifiqué acá un acto nulo porque una ley de incautación o ley de derecho sindical se violó, bueno, lo puedo revocar y acomodar un poco. Es como dando una garantía más. ¿Ah? Ese fue el tercero. El artículo 4, que es de los últimos que nos interesan a nosotros, es de derogación y dice, derógase las llamadas leyes y nombra unas leyes. La de Pluna, de condecoración de los pueblos, de José Artigas, ley de militar al militar, leyes. ¿Tá? Derogar ciertas leyes que nadie se va a preguntar de memoria, pero deroga. Así como anulaba, ahora deroga ciertas leyes. El artículo 5 suspende la vigencia de leyes fundamentales. Y después el 6 se publica, públiquese. Vieron que esto es sumamente corto, ¿no? O sea, es literalmente 2 carillas, ¿no? 2 carillas. Y en 2 carillas tienen toda la respuesta a este tema. El artículo 2 deroga, el artículo 2 declara nulas, ojo, nulas. Declara nulas, no deroga. Que en la práctica también es lo mismo, pero declara nulas. Sí. Y el artículo, ahora explico todos los artículos de vuelta. Vamos a un resumen de lo que es. Artículos 5 y 6 son
El artículo 5 se los leo, pero esto no se lo van a preguntar. Es exacto, suspende las licencias fundamentales. Y el 6 es el de siempre, comuníquese y publíquese. Y se ve en esta ley. Y ahora voy a repasar la vuelta y le abro a ustedes para discutamos un poco. Acá se ve en esta ley, primero que nada, que se entiende la problemática que hablamos hoy. ¿Tá? Porque si no, hubiese sido mucho más fácil dejar todo como estaba. Decir, bueno, está, volvió la dictadura, se terminó, viene la democracia y arrancamos de vuelta. Eso hubiese sido lo más fácil, lo más cómodo, no se hizo. ¿No? Se pudo haber solucionado por temas políticos, también se dio sus problemas, porque políticamente es más discutible. Entonces se tomó el trabajo de hacer una ley específica. ¿Ah? ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Es bueno, dentro de lo que se puede, porque uno de los criterios fundamentales que se tomó fue, es imposible revisar todas las leyes y actos administrativos de 12 años. Es imposible, directamente. No, o sea, nunca se salió de la dictadura. Y también es imposible anular todo, porque hay 3 millones de personas que vivieron ese tiempo y capaz que 2.990.000 no tienen nada que ver. Ni participaron ni están de costado. No sé la proporción, pero en realidad, la realidad es que una parte pequeña estaba en el conflicto, la otra parte estaba viviendo un régimen dictatorial, pero como decía un compañero hoy, yo estudié, yo me recibí, ¿por qué me van a sacar el título? ¿Yo qué tengo que ver que está facultad de intervenida? ¿Ah? Entonces, bueno, el artículo 1 convalida. Dice, bueno, vamos a, primero que nada, convalidamos todo. Y le ponemos decreto de ley. ¿Tá? Pique para pregunta, así como siempre estiro. Un piquecito para una posible pregunta. ¿El decreto ley vale lo mismo que una ley? ¿Sí o no? ¿Qué me responden? Sí. Sí. Sí, Contundente, no dudan. ¿Por qué? porque en realidad decreto ley es un término utilizado solo para las que fueron creadas en ese periodo. Excelente, Florencio. Y para el 12, porque el artículo 1, en su inciso primero de la ley 15738, expresamente dice, declárense con valor y fuerza de ley. 12. Con eso. ¿Tá? Pregunta muchas veces, como siempre decimos con el profesor, también le damos algunos piques para que ustedes sean como estudiantes, la idea es que sepan en la materia y sepan salvar también. Se pregunta muchas veces esto. Preguntas para desempatar, a veces importante. ¿Tá? Ya está, cerré este paréntesis de ayuda. Se convalida. 2, dice, bueno, está, momento. Hay ciertas leyes que son nulas, y las enumera. No tienen por qué saber las leyes de memoria. ¿Tá? Nadie le va a preguntar, ¿qué dice el inciso 3 de qué? No, ¿tá? Las leyes que son nulas están acá, si tienen que verlo, van a la ley y las miran. Saben que se anula. Bien. Artículo 3. Bueno, tenemos leyes convalidadas y algunas nulas. Vamos a hablar ahora de los órganos. Bueno, tenemos Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, están todos acá, me repito de vuelta. Le vamos a dar la posibilidad, y lo leo textual, ¿tá? En la órbita de su competencia, los actos administrativos ilegítimos dictados en aplicación de dichos actos legislativos nulos, los que digo anteriormente, pueden ser revocados de oficio. ¿Tá? ¿Para qué? Bueno, para afinar un poco el lápiz. Bueno, no solo leyes, si alguno de estos órganos encuentra un acto administrativo que está vinculado con esa ley, lo revoca de oficio. ¿Tá? Artículo 4, hay ciertas leyes que se derogan. ¿Tá? Y las nombran, no las vamos a repetir, ni se las van a preguntar. Se derogan leyes. Artículo 5, suspende la vigencia de algunas leyes, y el 6 se comunica y se publica. Antes de pasar a un repaso general y teniendo en clara o habiendo en una primera vista esta solución, ¿qué opinan? También, otro se pregunta, y usted, porque ahí uno se da cuenta si sabe o no sabe, estudiante, es la realidad. ¿Qué opinan de esta solución ustedes? Y les voy a abrir el debate. Conforme a derecho, ¿es justa? O sea, ustedes como juristas, como futuros juristas, profesionales del derecho, en general, ¿no? ¿Entienden que es justo validar todos los actos cuando, como yo arranqué la clase diciendo que el gobierno de facto suponía autoridades no legitimadas en el proceso democrático? Y por otra parte, le pongo la otra cara de la moneda, Nacional Penal y Penal Nacional. ¿Qué hacíamos con los derechos adquiridos de las personas de buena fe? ¿Qué opinan de esta solución ustedes?
Profe, perdón, ¿puede repetir la pregunta? Sí, es bien claro. ¿Qué opinan ustedes de la solución? Opinión, ni siquiera entran en derecho. Pero ¿qué opinan de la solución que dio esta solución legislativa? ¿Es justa? ¿Es la menos mala? Le digo cosas que ya se han dicho, ¿no? Es la menos mala, era la única, es totalmente injusta y antidemocrática y antiderecho. ¿Qué opinan ustedes? Ustedes viéndolo hoy en perspectiva. ¿Que estuvo bien, que estuvo mal? Yo creo que de alguna manera se hace pesar el interés porque las personas que en ese momento vivieron y adquirieron determinados derechos no se les quiten. Si no, sería peor digamos, el remedio que la enfermedad. Bien. Es perfecto y es lo que tomó el espíritu de la ley. Acá pone Manuel es la más justa. Sí, eso es lo más justo. ¿Hay alguien que piense que es, aún siendo justa, es intolerable en términos jurídicos? Que jurídicamente es inadmisible hacer esto, que bueno, que no importa, capaz que no tenemos nadie tan extremo en la clase. Pero a veces hay una postura muy fuerte con eso, de gente muy estricta en temas de derecho, que entiende que no, que está No, mal. pero, o sea, capaz que sería injusta en términos de derecho o algo si las medidas adoptadas en la dictadura no hubieran sido inconstitucionales. O sea, yo lo interpreto así, que por ejemplo, eso fue una solución que se encontró a medidas que estaban fuera de la Constitución, que no deberían haber sido tomadas. Sí. Entonces, Es bueno, una fue el postura. camino que se encontró. Es que es una postura y es, a ver, también hay una cosa que es cierta, ¿no? Sentados acá en un Zoom 30 años después es facilísimo. También hay quienes de una perspectiva un poco más de contexto, más histórica, dicen, miren que en esa época no era tan fácil como ahora discutir y se podía caer todo y seguir la dictadura. También hay un tema de contexto en su análisis. Pero bueno, acá estamos sentados 30 años después. O sea, no nos interesa. O sea, podemos criticarlo con más libertad. Hay que estarse en la época y diciendo, no, mire, la teoría pura del derecho dice que, como es ilegítimo, no puedo hacer esto. ¿Tá? Y sí, fueron medidas para zonas vulneradas. Y fueron medidas. Fueron medidas. ¿Tá? Es una solución muy original, muy, a mi criterio, muy justa, ¿tá? Que tiene sus problemas, porque, a ver, como les digo, si mañana se para acá un abogado y les dice, mirá, esto, ustedes como abogados que enseñan la Constitución, que enseñan el derecho, las garantías, los procedimientos, no puede reconocer ningún acto, y también tiene su punto de razón, de un punto bien de papel, bien de manual. Y yo decir, bueno, sí, mirá, me dice, ¿cómo van a validar leyes cuando estaban todos los intervenidos? Y bueno, puede tener razón. Pero yo comparto, ustedes dicen que se buscó una solución para salir del paso y que no es tan injusta. ¿Tá? Exacto, acá Ezequiel habla del tema del contexto. Este tema es un tema que se puede dar de infinitas maneras. ¿Tá? Es un tema que se puede dar desde el contexto, de derechos humanos, de temas mucho más complejos. O sea, lo jurídico, que para nosotros siempre es lo más importante, es lo más importante y no. O sea, era un periodo que si ustedes van a un estudio sociológico de esto, va a ser un enfoque totalmente distinto y va a decir, mirá, la verdad no me interesa tu teoría jurídica de esto, porque mirá sociológicamente lo que pasó. Ni hablar del tema de derechos humanos. ¿Tá? Ni hablar de que es un tema muchísimo más complejo y más importante que un tema si la ley puede ser contraproducente en términos jurídicos puros. ¿Tá? Es un periodo muy complicado. ¿Tá? Pero lo que ustedes, y acá vuelvo un poco, salgo de esto, que está interesante que lo sepan, tienen que saber de este tema, ¿tá? Es que la solución es legislativa. Acá me pongo en profesor de Derecho, la solución fue legislativa y la explican. ¿Tá? Y les repito, con una lectura básica de los manuales y con la ley, la tienen ahí, no se complican más, o sea, la tienen ahí. ¿Tá? No hagan que pasa todos los años que le pegan una leidita a la ley rápida antes de un parcial, o la tiene la ley en el parcial, porque en el parcial ustedes pueden dar toda la vista, y no se entiende tan rápido la ley. Si ustedes leen la ley sin la clase y sin la bibliografía, van a ver esto y no van a saber mucho, porque no van a entender el contexto. Dicho eso, con todo el contexto, no tendrían mayores problemas. ¿Tá? Les voy a hacer una pregunta de este tema. ¿Tienen alguna duda de esto último que vimos de la ley? Y si no, paso un repaso general. ¿Tá? Repaso todo de vuelta para que les quede bien armado, como siempre, un esquema importante, y capaz que hasta tenemos unos minutos antes si nos da el tiempo. ¿Alguna duda de estos artículos de la ley?
¿Una pregunta específica que quieren hacer? Profe, yo tengo una duda cuando, o sea, no sé si es de la ley mismo, pero cuando Sí, dijo, ¿el decreto ley vale lo mismo que una ley? Y dijo sí, y después tipo la explicación que dio, tipo, no sé si la puede repetir, por favor. sí. Voy a hacer todo de vuelta. Si ustedes le preguntan mañana, según el decreto ley de la 15738, ¿vale lo mismo que una ley? La primera respuesta es sí. Y cuando le pregunten por qué, ustedes lo que tendrían que decir es, porque el artículo 1 de la ley 15738, en su inciso primero, lo dice de forma expresa. Entonces, ahí lo pueden hasta leer, o lo pueden decir, con sus palabras, que dice, declárese con valor y fuerza de ley los actos legislativos dictados por el Consejo. Entonces, ustedes tienen que sí, que ya lo saben, y el fundamento está en ese párrafo, en esas líneas del artículo. ¿Tá? Es un tema muy finito, pero a veces, como se ha preguntado, nos parece justo también darle todas las herramientas para que si el día de mañana se lo preguntan, con 3 frases lo solucionan de forma perfecta. No, por favor, sigue. A ver, Renata, ¿me quedo atrás? Eso lo armé. Claudia, ¿qué del objeto de la ley? No sé, si querés hablar un poco, me quedo colgado qué dijo sobre el objeto. No sé a qué me refería yo también ahí. Bien. Bueno. Voy a armar. Una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la nulidad, anular y derogar una ley? No lo tengo muy claro. Derogás es una por otra. Cuando no la dejas nula. A los efectos prácticos, ninguna rige. Que es lo que buscó esta normativa. ¿Tá? Si la Gracias. norma anuló algunas y derogó otras, hay que ir a la norma. Podría haber anulado todas o haber derogado unas por otras. Pero fue la solución que hizo que dio nuestro legislador. Claudia, el objeto de la ley, en realidad, primero que nada, nadie tiene la verdad absoluta en esto. Los libros, de hecho, a veces capaz que algunos hasta dicen, mirá, esto pasó, es opinable. ¿Tá? Ustedes, ya con lo que vieron en esta clase y con su capacidad como universitarios, pueden definir cuál fue el objeto de la ley y si cumplió o no, o fue justo o no fue justo. Hay una sensación generalizada, pasó en la clase, y la que uno capaz también comparte, de que la ley fue justa, ¿tá? De que con las herramientas que tenía en su momento logró solucionar en mayor o menor medida el problema. ¿Tá? Después ustedes pueden no estar de acuerdo con esto, y está perfecto. Mientras ustedes lo expliquen, está bárbaro, no hay ninguna... A ver, esto también es una opinión. ¿Tá? Si ustedes le preguntan qué opina de la solución, usted la puede definir y estar en contra. Pero después, lo que nosotros dijimos fue, ¿qué les parece a ustedes? Si fue lo más justo, lo más garantista, si fue necesario. Hay gente que dice, mirá, no es ni lo más justo ni lo más garantista, era lo único. Era lo único. Y también es respetable. ¿Tá? Y ya les digo, esto es un tema que puede ser una monografía, una tesis de maestría, de una historia, del derecho, de lo que sea. Entonces, donde uno podía entrar e investigar, obviamente esto no va a ser para este curso, ni siquiera, pero ir a investigar qué pasó, ver lo político, ahí sí, derechos humanos, el tema bueno, y evaluarlo y salir de paso. ¿Tá? Pero para lo que es el curso, ustedes tienen que saber la solución legal y definir la ley. Punto. No se complique. ¿Tá? No se complique. Otro, a veces también, cosa que vemos en los parciales, que también está bueno que ustedes lo sepan. A veces, si ustedes no estudian mucho, porque nos pasa a todos, miren que esto no nos pasa a todos, entendemos. Todos como estudiantes no hace tanto. ¿Verdad? Y que se quedan con esto de lo justo o lo injusto. Si ustedes le preguntan cuál fue la solución, no se metan en justo o injusto, porque se abre un problema solos. Si le preguntan, ¿cómo? Bueno, acto o no facto, ¿cuál fue la solución que en nuestro país? Explican la ley. Y punto. No se metan, salvo que tengan una confianza, un estudio perfecto, que quieran explicarlo y pues decir, mire, y además, docente, yo considero que fue injusto porque... Pero no se metan, porque a veces uno les pregunta, ¿cuál fue la solución? Y dice, no, la solución fue injusta. No, fue la solución justa. Y se abren 200 preguntas que no tienen necesidad de responder. Entonces, les repito, a términos prácticos, también en este curso es términos prácticos.
saben la ley y saben la solución. Si no le preguntan si es justo o no es justo, ustedes responden la solución legal. Lo otro es una opinión. Que se la pueden preguntar, que la pueden decir, pero ahí está lo que pone Susana. Eso es personal. Y el derecho, en los exámenes le van a pedir definiciones. ¿Tá? Le digo porque en esta clase siempre lo que más queda, porque el tema está bueno, más allá de que algunos capaz que de aburre un poco menos, pero el tema está interesante. Entonces nos queda como esto de y después, en 2 meses, uno se olvida si no repasa mucho, pero esto le puede llegar a quedar. Entonces, consejo, tómenlo o déjenlo, no se excedan con esos temas, con responder a la ley, está bien. ¿Está? Bien, repaso todo. ¿Alguna duda más o armo el esquema final? Bien, vamos al principio, por así decirlo. ¿Está? Acá. Gobierno de facto. ¿Está? Bien, Tatiana. En cuanto a los conceptos. Perfecto. Gobierno de facto. Primero que tenemos a ver, tema muy sensible. ¿Está? Tema muy sensible, que abarca muchas disciplinas jurídicas y que el enfoque que estamos dando es estrictamente jurídico. ¿Tá? No por eso vamos a desconocer la complejidad de este tema. ¿Tá? Les repito, a nivel sociológico, histórico, humanitario, político, es un tema que da para explayarse en general. ¿Qué hacemos con gobierno de facto? Tenemos que hacer 2 cosas, ¿tá? Que son importantes también que la vimos hoy y acá les hago hincapié. No mezclar concepto con características. ¿Tá? Características es más fácil, pero concepto también es importante que lo diga. Entonces, el concepto que dimos hoy, lo repito, fue que el gobierno de facto es una denominación general que se emplea para nombrar autoridades no legitimadas en procesos democráticos. Hay tantas definiciones como libros hay, el procedimiento por el cual se nombran autoridades no legitimadas, procedimiento por el cual, no importa, pero tengan en claro que hay una definición de gobierno de facto. Y después, lo que sí les sale facilísimo son las características, que son amplias. Yo le nombré 5, 4, 5, pero ustedes pueden ampliar. Eso no hay una respuesta única porque hay 100 gobiernos de facto, pero sepan que en líneas generales suspenden las garantías, violan derechos humanos, suspenden, intervienen órganos, tienden a dictar mucha normativa, y ahí, ¿se acuerdan? Yo decía a Correa, que también hay más definiciones, pero la Correa como una más general, diciendo que esos actos que dictan, es importante, nacen de un modo no previsto constitucionalmente, y esto puede suponer un vicio. ¿Tá? Eso en general, esto se puede ampliar, pueden, como dijo la compañera, libertad de prensa, violencia, características de militarización, ustedes pueden ponerlo como quieran, pero en este envase. Y si quieren acá, en el tema general, por ejemplo, esto ustedes responderían, ¿qué es un gobierno de facto y características? ¿Tá? Hasta ahí. Pueden explicar la problemática que surge del gobierno de facto, ¿tá? Que es los derechos adquiridos, muy importante esta palabra, los derechos adquiridos, ¿tá? Porque lo que hablamos de la facultad, del divorcio, de la casa, son derechos adquiridos, ¿tá? Y a ustedes nadie les va a preguntar la teoría del derecho adquirido, porque es un tema de derecho civil amplísimo que no tiene nada que ver con este curso, pero solamente saber que el concepto está en el derecho adquirido. Y en cómo la problemática supone una norma que tiene un vicio, cómo afecta a mi derecho adquirido. ¿Está? Y ahí después ya pueden tratar con los ejemplos. Los ejemplos son muy útiles para que ustedes para pasarlo al limpio. Si yo digo esto, capaz que no se ve claro. Bueno, acuérdense el ejemplo de facultad. Bueno, la facultad estaba intervenida y yo me recibí. Bueno, ¿qué pasa? Entonces ahí tienen las 2 contrapropuestas. Primera parte general. ¿Está? Uruguay. Nosotros vimos en el 73 al 85. ¿Está? ¿Qué hay en Uruguay? Bueno, si ustedes le preguntan características del gobierno, del periodo de este periodo de Uruguay, bueno, tienen las generales y tienen particulares, y las tienen que saber, las particulares del Uruguay. No alcanza con que nos digan, bueno, se suspenden garantías, bueno, ¿cuáles? Se le va a preguntar. Bueno, ¿qué órganos? Bueno, si bien hay muchos más, tienen que saber lo que vimos hoy. Órganos del Estado que no se integran, el tema del Poder Judicial y su independencia, el Ministerio de Justicia, que se intervinieron la Corte,
Tribunal de Cuentas, servicios, entes autónomos, y la creación del Consejo de Seguridad y Consejo de Estado. Con eso ya está para Uruguay. Después, a ver, si a ustedes les gustó el tema, tienen 50 ejemplos más, tampoco se van a pedir. Pero es una forma de, por ejemplo, se me dice, bueno, las principales características del gobierno de facto uruguayo y cómo lo solucionó el Uruguay. Hoy estoy muy generoso con el tema de las posibles preguntas. Estoy como en modo generoso, pero bueno, es un tema que se pregunte, que está bueno que ustedes lo sepan también. ¿Tá? Cerrando un poco el tema de Uruguay, bueno, ¿qué pasamos? A la solución. La problemática ya la explicaron, es la misma. No tengo que explicarla de vuelta. O sea, es la misma, derecho adquirido, el vicio. ¿Tá? Uruguay, ¿ustedes qué tienen que decir? La ley. ¿Tá? Ir a la ley. Les repito, una ley de 6 artículos, que 5, porque uno es el artículo de forma. ¿Tá? En la ley no tienen que memorizar qué leyes se anularon, se derogaron. No es la idea. Es que entiendan el objeto en sentido jurídico de la ley. Y bueno, por eso se paran en artículos. Se convalida artículo 1, dijimos. Artículo vinculado, como dijimos, decreto ley. Bueno, se convalida. Se anula, artículo 2, hay muchas normas, ¿tá? Se anula específicamente. Artículo 3, ¿se acuerdan? Vinculado a los órganos. Hay ciertas potestades que los órganos tienen que tener para poder revocar acto de oficio en virtud de otras leyes. ¿Está? ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Que me pareció una acá. ¿Tatiana? ¿Sí? ¿Te pido la palabra? No, me pareció en amarillo que como estoy hablando de él. Estaba perfecto. Está escrito nomás. Vamos a una compañera que escribe la pregunta. Bien, ¿en qué artículos? Sí, claro. Vamos a volver a algún artículo específico, pues yo tampoco les quiero leer, si quieren se los leo, pero eso lo pueden ver, por eso no. Si quieren les leo todo el artículo. ¿Cuál es el artículo puntual que te generó dudas? Los 3. Está, bien. Vamos a una cosa, olvídense un segundo de los artículos en la que es la ley y vayan al concepto. ¿Está? Capaz que tienen la ley está en impo, pero vayan al concepto. Vayan al concepto. Artículo 1, muy importante, convalidación. ¿Está? Convalidación, ¿qué significa? Que si las leyes dictadas en este periodo, del 73 al 85, son válidas y se van a llamar decreto ley, pero tienen la fuerza y el valor de la ley. ¿Está? Olvídense de ver lo que dice. ¿Se entendió el 1? Ese es bien sencillo, el 1. El 2, nulas. Ciertas leyes son nulas y las ponen. ¿Está? No se complican, son nulas. Número 1, número 2, que son los más fáciles. El 3, el más complicado, para decirlo, porque tengo que ir a... No tengo algo tan blanco-negro. ¿Qué pasa en el 3? Tengo que recordar un poco lo que vimos anteriormente. Entonces, bueno, órganos que los nombra Poder Legislativo, Ejecutivo, eso sí está en la ley, tienen la potestad de revocar de oficio actos administrativos que se dictaron en virtud de esas leyes nulas. Siempre digo lo mismo, un pizarrón me vendría bárbaro. ¿Ah? Y en el 4 se derogan ciertas leyes. Ese es el esquema fundamental. No sé si Tatiana quedó ahí, si no lo repito cuantas veces sea necesario. Sí, claro, sí. Miren, voy a leerlo bien despacio, lo voy a leer, sin hacer ninguna opinión mía, leer el 3, así ustedes lo entienden leyéndolo, capaz que está más claro, ya tienen una idea. Artículo 3, lo voy a leer directamente. El poder legislativo, el poder ejecutivo
el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, así como los entes autónomos, los servicios descentralizados y los gobiernos departamentales, procederán a revocar de oficio en la órbita de su competencia los actos administrativos ilegítimos dictados en aplicación de dichos actos legislativos nulos, precisando en cada caso los efectos de la revocación. Esto es lo que dice el artículo, ¿tá? El artículo es claro si tienen el concepto, si no, exacto, Andy. Lo que ustedes tienen que ir acá es, ¿se acuerdan cuando, para entenderlo bien, porque si no, si lo aprenden de memoria es peligroso, cuando dijimos que, vuelvo al principio, se suspendían y se intervenían órganos? ¿Se acuerdan que dijimos eso? Después dijimos que en Uruguay, y nombramos los órganos que son estos, ¿se acuerdan que dijimos? Corte Electoral, se intervinieron. Bueno, ¿qué solución da esta norma? Dice, bueno, esos órganos ahora de oficio pueden revocar los actos que ellos mismos dictaron con esas leyes ilegítimas en el periodo de facto. Entonces, por ejemplo, si una de las leyes que se anularon estaba vinculada a la Corte Electoral y la Corte en ese periodo dictó actos administrativos vinculados a esa ley, ahora la propia Corte Electoral puede revisar y si encuentra algún acto, lo puede revocar de oficio. Es un poco enredado, pero ¿lo entendieron ahí con el ejemplo? Sí. Pregunten sin problema, por favor, pregúntenme cuando sea necesario, porque es muy enredado esto, y acá lo vieron con claridad. Si van al artículo así, no se entiende mucho. Tienen que tener ese contexto para poder explicarlo. Profe, consulta, ¿qué significa revocar de oficio? Que no, revocar es dejar sin efecto, y de oficio, algo de oficio que lo puede hacer vos sin que pase por un juez, por ejemplo. O sea, tiene la potestad de ese órgano para revocar sin consultar ese acto si pasa esto. La ley creo que no está, Eva. Yo igual después le pido a Gabriel que la suba. Una compañera la puso en el INPO, les repito, son 6 artículos, pero la subimos sin problema. Es una ley muy, muy cortita. Y después, los artículos 4 ya lo vimos, 5 y 6. Y lo que nos queda por último, para cerrar este esquema, es importante que sepan que la solución nacional fue legislativa y explicarla. No son temas largos, no es un tema largo. Es un tema muy técnico en algunas cositas, pero no es largo. ¿Tá? Vuelvo a repetir porque es un tema que no se ve más y que pueden quedar dudas. ¿Tienen alguna duda más ahora? Estamos bien de tiempo. Pregunten y le respondo sin problema. Pues ya para que se viene, arrancamos otra cosa y ya el texto pasó. Bien. ¿Quedó claro? Perfecto. ¿No? Soy pesado, yo lo sé, pero recuerden que es un tema preguntado y que es muy importante que sepan definir un gobierno de facto, definir las características en general y en Uruguay y la solución del Uruguay. ¿Tá? Clarito. ¿Tá? Tienen que saber eso. Sí, Tatiana. Decime. La compañera escriba. Bien. Sí. La solución, en realidad,
la solución es todo lo que vimos, ¿no? Este último fue un resumen. La solución es una solución legislativa, ¿no? La cual, con el dictado de la ley 15.738, y después lo explica. Déjeme hacer una cosa que la compañera Tatiana quedó colgada y ya lo desarrolló más. Tatiana, el artículo 1 dice que son válidas y el artículo 2 anula solo algunas leyes, no anula todas, y específicamente identifica cuáles. Por eso no. Vamos a hacer una cosa, vamos a simular que me hacen la pregunta a mí de cómo fue la solución uruguaya y se las explico, ¿tá? Así les queda bien claro. Me preguntan cuál fue la solución en nuestro derecho respecto a los actos emanados del gobierno de facto. Bueno, la solución, si quieren, no tomen apuntes un minuto, entiendan, porque a veces en el apunte, ustedes por ir llevando el apunte, yo le voy a decir y después le repito para tomar apuntes. Pero ahora entiendan la solución, nada más que eso. Después yo le repito 50 veces. La solución. Bueno, en nuestro derecho, nuestro ordenamiento jurídico, el conglomerado político, y los juristas de la época otorgaron una solución legislativa. ¿Esto qué significó? Que se dictó la ley 15.738. Esta ley es una ley muy breve y en la cual se trató de buscar dar respuesta a una problemática, la cual supone enfrentar los derechos adquiridos con los actos dictados en un gobierno de facto que puedan tener posibles vicios. En esta ley, lo que se hace en los primeros artículos es, en primer lugar, se convalidan los actos del gobierno de facto, identificándolos como decretos leyes, aun cuando su valor sea el mismo que una ley. En el artículo 2 se nulos ciertas leyes específicas, las cuales refiere la ley. En el artículo 3 de la ley, lo que se hace es una mención a los órganos que se ven involucrados por el proceso de facto y le da la potestad y la obligación de revocar de oficio esos órganos actos administrativos que en virtud de las leyes que son declaradas nulas se hayan podido dictar. Y por último, en el punto 4, lo que se hace es se derogan ciertas leyes específicas. Esa es la respuesta. ¿Está? ¿Entendieron el concepto? Ahora, si quieren, defino de vuelta punto por punto bien despacio. ¿El concepto quedó claro? Sí, a ver, compañeros. Está. Bien. ¿Qué dudas? Bien. Voy despacio de vuelta, ahora sí para que apunten. Ahora para que apunten. La solución fue legislativa. Esto quiere decir que la problemática emanada de los actos dictados por un gobierno de facto se resolvió mediante el dictado de una ley. 15.738. Profe, ¿puedes repetir Sí, que la problemática emanada de los actos dictados por un... gobierno de facto se resolvió mediante el dictado de una ley. Esto no es para que lo tomen, o sea, apunten, pero no tienen por qué repetirlo igual. Esto es el esquema, ¿no? Esta ley, muy breve, tiene en su artículo 1 la convalidación de todos los actos dictados en el presente periodo. 385. Estos actos
tienen valor y fuerza de ley, pero se denomina decreto de leyes, o decretos leyes, o decretos leyes. También en el artículo 2 se declaran nulas leyes específicas. En el artículo 3, a ciertos órganos se les da la potestad de revocar de oficio actos administrativos dictados en relación a las leyes nulas. Repito el 3, pero yo no le puedo repetir de memoria de vuelta porque no me va a salir igual, porque en realidad no es una definición. En el 3, le repito para que entiendan el concepto. A los órganos, a ciertos órganos, le repito, la Corte Electoral, de acá está en Tribunal de Cuentas, se les da la potestad de revocar de oficio actos administrativos que se dictan en el marco de esas leyes que son nulas para esta misma ley. ¿Está? Las palabras pongan ustedes, esto no es una definición de libro, yo armé lo que me fue saliendo. De hecho no lo puedo repetir igual si quisiera. Pero ¿se entendió, Ezequiel? Perfecto. ¿No? En el 4 se derogan ciertas leyes. No las van a memorizar, las tienen acá. No tiene sentido que memoricen nada. ¿Está? En el 5, lo dice solo el artículo, se suspenden las leyes fundamentales y terminamos ahí. Pregunten. ¿Tienen alguna pregunta más? No tengo problema en responderles cuando fuese necesario. No sean tímidos, pregunten. Ezequiel preguntó esta parte del 3. Quedó claro, les repito, no lo vemos más y queda para... Se pregunta esto en los parciales. Se pregunta esto. ¿Qué definición, Rocío? ¿Cuál definición? ¿De todas? ¿La primera? ¿La de que es un gobierno de facto? Bien. Un gobierno de facto, esta sí definición se las puedo dictar porque esta es más de manual, es una denominación general que se emplea para nombrar autoridades no legitimadas en procesos democráticos. Eso lo preguntó la compañera, es la primera, volví bien al principio, la definición de gobierno de facto en general. ¿Está? Bueno, ahora que se me fue el chat, acá lo recuperé. Bueno, compañeros, ¿alguna duda más? ¿Quedó claro? Bibliografía genérica, la de siempre, no hay mucho misterio. Con bibliografía de siempre y la ley están prontos. ¿Está? Si no hay más dudas, cortamos por acá. El tema está dado, no tiene sentido arrancar otro tema. Y bueno, nos vemos mañana. Como siempre decimos, cuídense y estamos en contacto. La clase de mañana, Gabriel lo puso en un mail, creo. Ahora déjenme ver porque no me acuerdo de memoria. A ver. De mayo. Luego viene poder político, neoconstitucionalismo y bloque de constitucionalidad. ¿Está? Eso está en el mail, lo tiene Neo en un mail. Bueno, muy bien. Si no más preguntas, a ver. Muchas gracias. Esta mañana, cuídense. Nos vemos. Muchas gracias, profe, que pase bien. No, por favor, que pasen bien esta mañana.